Ya finalizó la segunda jornada de la segunda ronda en la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial del 2026 y por eso en este video vengo a repasar lo que sucedió en los 6 partidos del día que dejó a las selecciones de Centroamérica un paso más cerca de la clasificación a la Copa del Mundo. Bueno, y así de rápido se nos fueron ya 2 jornadas de esta fase clasificatoria de la CONCACAF a la Copa del Mundo, y aunque se nos está haciendo rápido, pues ahora más bien habrá que esperar un año para que las principales selecciones de la región vuelvan a competir en la eliminatoria. En medio, por supuesto, tendremos Copa América, tendremos Liga de Naciones, pero eliminatoria será hasta junio del próximo año, aunque todavía falta una media jornada que la vamos a estar repasando más adelante. Sin embargo, hoy se disputaron esos 6 partidos que ya dejan a varias selecciones muy cerca de la clasificación a la tercera y última ronda de esta eliminatoria, y por eso vamos a estar repasando todo lo que sucedió. Así que comenzamos. Aquí pueden observar el grupo A, en donde el día de ayer les dije que no se había podido disputar ese Islas Caimán frente a la selección de Antigua y Barbuda, porque ese fue el reporte oficial de la CONCACAF, que el partido no se iba a disputar ayer, que se iba a pasar para el día de hoy. Sin embargo, mientras estaba grabando no me di cuenta, porque ya lo había dejado completamente de lado, que al final el partido, en la decisión más CONCACAF de la historia, sí se terminó jugando. Pero bueno, el punto es que se disputó desde el día de ayer y fue un partido histórico porque las Islas Caimán venció 1-0 a la selección de Antigua y Barbuda en su primera victoria eliminatoria en toda la historia. Bastante ritmo en esa frase, pero bueno, el punto es que fue histórico el duelo de ayer para las Islas Caimán, que para estas selecciones pues ellos tendrán bastante claro que muy difícilmente alguna vez disputen una fase final de la Copa del Mundo, es decir, ya el torneo, pero pues por eso para estas elecciones estos son el tipo de asuntos que para ellos es el Mundial, disfrutar de un gane por primera vez en la clasificación a las Copas del Mundo. Entonces realmente histórico, me alegra mucho por esta selección. Ya casi hablamos muy rápido del partido en sí, aunque no hay mucho que comentar, pero el punto es que ahí está el otro partido, que ese sí estaba programado para el día de hoy y que se jugó cuando la selección de Bermudas cayó 1-6, la goleada del día frente a la selección de Honduras. Muy rápido entonces, en ese partido de las Islas Caimán, encima el gol llegó al minuto 91 por medio de Joshua Campbell, que de cabeza, luego de una gran jugada colectiva y confirmando un pésimo momento de Antigua y Barbuda en un partido en el que cualquiera de las dos pudo haberse llevado la victoria, al final fue para la selección local de esa manera, con muchísima emoción y de forma histórica, como les decía, las Islas Caimán que se llevó la victoria por la mínima, mientras que en este otro partido Honduras sufrió relativamente porque tuvo dos realidades muy distintas, la del primer tiempo y la de la segunda parte. En el primer tiempo Honduras logró romper el 0 al minuto 14 por medio de Kevin Arriaga, y antes de irse al descanso cometieron un penal que fue convertido por Seiko Lewis, así que al medio tiempo Honduras se fue con un 1-1 a pesar de que tuvo ocasiones de sobra para haber anotado 2, 3 o 4 goles más incluso en esa primera parte, pero desperdició muchísimo. Hay mucha imprecisión en Honduras que yo creo que eso le puede llegar a pasar factura después frente a otras selecciones. Hay una cosa aquí que yo sí quisiera aclarar, esto aplica para todas las demás, pero lo hablo aquí en el caso de Honduras, que muchas veces los partidos que plantean selecciones como Bermudas son muy caóticos en defensa, y eso hace que pues las selecciones que tienen en teoría más presencia ofensiva les cueste porque no están acostumbradas a tanto caos defensivo, y por eso muchas veces se les dan oportunidades. No es excusa jamás, pero para que se entienda por qué se desperdician al final tantas oportunidades, no solamente Honduras, sino como les decía, todas las otras selecciones fuertes el día de hoy en otros partidos frente a selecciones más débiles, pero sí Honduras le costó muchísimo y se fue al medio tiempo con ese preocupante 1-1. Ya en la segunda parte sí empezaron a aprovechar las ocasiones y empezaron a llegar los goles uno tras otro hasta ese 1-6 para que la H con bastante tranquilidad terminara este partido. Y ahí vemos cómo toman el primer lugar, y sorpresa enorme que en este momento el segundo lugar es para las Islas Caimán. Honduras tiene 6, Islas Caimán con 3 luego de esa victoria frente a una Antigua y Barbuda
que se coloca en la tercera posición por la goleada que se llevó la selección de Bermudas. Ambas tienen un punto, pero Bermudas evidentemente tiene peor gol diferencia, y en el fondo está la selección de Cuba, que solamente ha disputado un partido, al igual que las Islas Caimán, eso sí, pero pues Cuba, que aún le tocará enfrentar precisamente a esta selección, aunque es el encuentro que ya habíamos comentado, no se va a disputar, al menos es la posición de la Federación de las Islas Caimán. No ha habido anuncio de parte de la CONCACAF, pero ahí pueden ver esa jornada 3, que es una media jornada en la que teóricamente Cuba tiene que recibir a las Islas Caimán. Pues esta última selección, lo comenté el día de ayer, pero lo repito hoy por si alguien no estuvo presente en el video. Muchos de los futbolistas de las Islas Caimán son estudiantes universitarios de los Estados Unidos, y las políticas migratorias de ese país es que si alguien visita Cuba, automáticamente pierde la visa. Entonces, pues por supuesto que estos futbolistas están negados a visitar Cuba, a jugar este partido. Bueno, no a visitar Cuba, no es porque no quieren ir a Cuba, es porque no quieren perder su visa y pues la carrera que están llevando allá en los Estados Unidos. Entonces está esta situación, y por eso la Federación de las Islas Caimán dijo que ellos no iban a disputar el partido y lo perdían por default. Intentaron con Cuba disputar el partido en otro lado, pero por supuesto la Federación Cubana se negó. No es culpa de ellos ni tampoco de las Islas Caimán, es de esa política migratoria de los Estados Unidos, de un tercero, pero al final el tipo de cosas en las que hay que lidiar aquí en la CONCACAF. El tema es que ese partido, a falta de confirmación de parte de la CONCACAF, no se va a disputar, y Cuba tendría un gane de por un 3-0, que eso también le podría llegar a afectar eventualmente a la selección cubana, porque no va a poder en la cancha aumentar esa diferencia, por decir algo, que pueda ganar 5-6-0, pero bueno, al final es lo que hay, y pues esperaremos ese anuncio oficial y hablaremos de eso el próximo martes. Pero aquí están mis porcentajes previo a que se disputaran los partidos. Por supuesto, aquí no había tomado en cuenta esa derrota de la selección de Antigua y Barbuda frente a las Islas Caimán, y aquí lo actualizo. A Honduras la subo de 97 a 99. A pesar de algunas dudas de que tal vez no está en su mejor versión, pues tiene 2 ganes convincentes en cuanto a marcador, y por eso ya Honduras prácticamente se asegura su presencia en la siguiente ronda, a falta de un milagro que la deje por fuera. La selección de Antigua y Barbuda, que por esa derrota y porque se confirma su pésimo momento, empata frente a la selección de Bermudas, cae frente a las Islas Caimán, lo bajo de 15 a solamente un 6%, le subo un 10% a Cuba, a pesar de que no está disputando ningún partido, pero porque todas las demás rivales empiezan a perder puntos, a verse mal. Entonces yo creo que este grupo empieza a verse únicamente de 2, o al menos se le está colocando a Cuba con muchas posibilidades para meterse en la siguiente ronda si aprovecha el próximo martes y vence a las Islas Caimán. A Bermudas, que la bajó de 15 a 7 por esa derrota estrepitosa que sufre en casa, y le sube a las Islas Caimán de 5, que le había dado originalmente, a un 10, pues algo más simbólico que otra cosa por esa histórica victoria, pero evidentemente a pesar de todo fue un partido en el que estuvo muy peleado frente a una Antigua Barbuda que ya se veía complicado que clasificara. Entonces le subo a las Islas Caimán, pero pues es simbólico, no porque crea que empiecen a tener posibilidades. Como les digo, aquí se empieza a colocar todo para que Honduras y Cuba clasifiquen a la siguiente ronda. Nos pasamos al grupo B, en donde la selección de Costa Rica ganó 0-3 visitando a Granada en el Kirani James Stadium, allá en la capital de este país caribeño. Recordemos que ya Trinidad y Tobago había vencido 1-7 a la selección de Bahamas. Costa Rica, que no sufrió muchísimo para llevarse esta victoria. Algunos momentos en los que Granada sí le hizo daño. Yo sí creo que a Costa Rica siguen habiendo muchos tramos de partido y muchas situaciones en las que aún tiene bastante amplio margen de mejora, pero que al menos empieza a cumplir, y además con una selección completamente renovada, muy joven, con poca experiencia, y eso pues le permite a Costa Rica soñar de cara al futuro. Va con un paso relativamente firme y sin sufrir muchísimo esos 3 goles de Manfred Ugalde, Álvaro Zamora, y ya después casi en el cierre del partido, al 70, de Gerald Taylor, para que la selección tica consiguiera su segunda victoria. Y vemos cómo se coloca en el primer lugar con 6 puntos, segundo lugar para Trinidad y Tobago con 4, tercero para Granada, que sacó ese empate en la primera fecha precisamente visitando a Trinidad y Tobago, y ya en el fondo tanto San Cristóbal y Nieves como Bahamas con 0 unidades. La jornada 3 que va a enfrentar precisamente a estas últimas 2 selecciones, para que ya todas queden con 2 encuentros disputados en esta ventana FIFA del mes de junio. Aquí les presento mis porcentajes antes de que se disputara el partido con victoria la selección tica, y aquí pueden ver la actualización.
en la que le subo a Costa Rica desde 98 a un 99, porque ya con 2 victorias, sin sufrir, sin recibir goles, Costa Rica también empieza a pensar ya en la siguiente fase y no tanto en esta. Además, le subo un par de puntos a Trinidad y Tobago por la derrota de la selección de Granada, evidentemente sin jugar, porque ya le había subido un poco a Trinidad y Tobago, y son puntos que precisamente le bajo a la selección de Granada desde un 38 hasta un 35%, aunque todavía está ahí pendiente cómo le va a estas selecciones frente a sus otros rivales, cuánto le puede meter Granada a Bahamas y cuánto quedarán ambas frente a San Cristóbal y Nieves. Entonces eso está ahí pendiente, pero pues Costa Rica que ya empieza a alejarse de sus rivales. Grupo C, en el que la selección de Barbados cayó 1-3 frente a la selección de Haití, precisamente allá en Bridgetown, en Barbados. Un partido en el que pues Haití sigue sin convencer muchísimo, pero sigue sacando el resultado. Metió 2 goles al minuto 12, relativamente rápido se puso en ventaja con el gol de Don Dixon. Luego, antes de irse al descanso, Duke Lacroix al 46 metió ese segundo gol y por algún momento sufrió porque Barbados descontó al minuto 73 por medio de Niall Reid-Stephen, y ya después al 84 Haití que selló su victoria. Sufriendo en algunos momentos, sin verse todavía como una selección convincente. Yo creo que le va a alcanzar, pues parece todo indicar que le va a alcanzar para clasificar a la última ronda, pero que ahí no parece que con este nivel pueda ser candidata a clasificar a la Copa del Mundo. Vemos como de hecho se coloca en segundo lugar, porque por diferencia de goles Curazao con 6 puntos, pero con 5 de gol diferencia, se coloca como líder momentánea. Haití con 6 puntos pero 3 de gol diferencia, y tanto Santa Lucía como Aruba y Barbados que tienen 0 unidades, diferenciadas únicamente por ese gol diferencia, valga la redundancia, -1, -2 y -5. La jornada 3 que va a enfrentar a Santa Lucía frente a la selección de Aruba. Aquí ven mis porcentajes previo al partido del día de hoy entre Barbados y la selección de Haití, y aquí lo actualizo bastante sencillo. Le bajo a Barbados ya de un 5 a un 1 por sus 2 derrotas en las primeras 2 jornadas, y le paso ese 4% a la selección de Haití, que sube de 70 a 74. Poco que comentar aquí. Santa Lucía que sigue teniendo ese 38%, yo creo que más por no descartarla del todo, pero 6 puntos tanto para Haití como para Curazao. Yo creo que estas dos selecciones ya empiezan a pensar en la siguiente ronda. Grupo D, en el que la selección de Montserrat cayó en casa, entre comillas, porque fue en Managua, 1-3 frente a la selección de Panamá, en un encuentro en el que los canaleros siguen sin verse en su mejor versión. Siguen cumpliendo sin duda alguna. Al minuto 40 Giovanni Welch anotó un golazo un poco extraño porque parecía que había salido, pero anotó un gran gol, y muy rápido en el inicio de la segunda parte Montserrat puso el empate. Entonces en algún momento hubo dudas ahí con Panamá, le costó un poco, pero como a los 12-13 minutos llegó el gol de José Fajardo para ya tranquilizar un poco las cosas, aunque ya después el gol de José Luis Rodríguez fue el que realmente calmó a la selección panameña, pero que sigue teniendo algunas dudas, sobre todo en defensa. Yo creo que hay alguna diferencia entre cómo ataca Panamá y cómo defiende, porque con poco le pueden llegar a hacer daño. Y además yo creo que hay un asunto que con Panamá, al menos en los últimos partidos que le hemos visto, no existe ese jugar de memoria que había con la selección en los últimos 3 o 4 años, y que era una característica muy interesante de Panamá y que le ayudaba a pasarle por encima a sus rivales. El hecho de que se entendían perfectamente entre todas las líneas, y que aunque cambiaran algunos de los individuos, pues seguía funcionando exactamente igual. A Panamá ahora eso le está costando un poco más, y por eso es que la hemos visto relativamente más limitada. Pero Panamá que sigue con paso firme, ahí vemos cómo se coloca, eso sí, en segundo lugar, porque aunque Nicaragua y Panamá ambas tienen 6 puntos, la selección pinolera tiene 7 de gol diferencia. Panamá tiene 4 con 2 victorias, pues no tan abultadas de esta selección. Y ya después Guyana, Belice y Montserrat, que tienen 0 puntos las 3, el gol diferencia -2, -4 y -5, y por eso es que se colocan en ese orden en la tabla. La jornada 3 que va a enfrentar a Guyana y a la selección de Belice, en un partido que a mí me parece determinante para ver las posibilidades que tiene Guyana de clasificar a la siguiente ronda, porque vemos aquí mis porcentajes antes de que Panamá derrotara a la selección de Montserrat, y aquí los actualizo. Le subo a Panamá un 1% porque sigue cumpliendo. Además le subo un 1% también a la selección de Nicaragua, y le bajo a Montserrat de un 3 a un 1% ya por esas 2 derrotas. Pero sigo aquí
Y quiero explicarlo porque mucha gente dice que por qué si Panamá y Nicaragua ambas tienen 6 puntos, ¿por qué hay diferencia de porcentajes? Bueno, es que aquí para mí las 3 candidatas a clasificar son Panamá, Nicaragua y Guyana. Y el único enfrentamiento que se ha dado entre esas 3 fue el de Panamá frente a Guyana. Es decir, ya la selección panameña venció a uno de sus rivales y por eso es que la pongo más favorita, además de por todo lo que ya hemos comentado, el proceso que trae la selección canalera la hace para mí. Tal vez ahora tenemos un poco más de dudas por lo que ha mostrado en estos 2 partidos, pero previo al inicio de la eliminatoria era la amplia favorita en primer lugar a clasificar a la Copa del Mundo sin sufrir muchísimo. Entonces todo eso por supuesto que hay que tenerlo en cuenta frente a una selección de Nicaragua que por ejemplo nunca ha clasificado a una Copa del Mundo y todavía tiene que demostrarlo en la cancha, y es precisamente por eso que aún la tengo relativamente cerca de Guyana, porque aún se tiene que dar el enfrentamiento entre esas 2 selecciones que es determinante para la clasificación. Nicaragua ha hecho el trabajo de momento, no se le puede quitar ningún mérito y no quiero que crean que la estoy despreciando, pero es por eso, es porque aún no tiene que demostrar en la cancha frente a Guyana. Por supuesto Panamá, que aún también tiene que enfrentar a la selección nicaragüense, pero bueno, todos estos matices son las razones por las cuales tengo estos porcentajes. Panamá que se empieza ya a clasificar y yo creo que Nicaragua también, pero de nuevo todavía tiene que enfrentarse a Guyana, vencerla para sacarse todas esas dudas, o tal vez no dudas, pero demostrarlo en la cancha frente a los rivales ya de mayor nivel, porque recordemos que Nicaragua de momento se ha enfrentado únicamente a Belice y a la selección de Montserrat, que son las que ya están descartadas prácticamente, no matemáticamente, pero sí virtualmente fuera de la pelea. Seguimos con el grupo E, en el que hubo una relativa sorpresa porque Dominica cayó apenas 2-3 frente a la selección de Jamaica, por cierto, en un partido en el que se llevó un susto importante la selección de los Reggae Boys, porque al minuto 30 Shamar Nicholson puso el 1-0, al minuto 42 antes de irse al descanso Kaheem Dixon puso el 0-2 y al 79 llegó un penal que convirtió el mismo Shamar Nicholson para llegar a su doblete, y ese gol fue el que los terminó salvando, porque 3 minutos después Javid George puso el descuento para la selección de Dominica y al 88 Troy Jules puso el 2-3 y por algún momento Jamaica sufrió de que no se iba a poder llevar la victoria o de que estuvo cerca de que Dominica consiguiera el empate. Es cierto que hay un asunto con tanto Panamá como Costa Rica como Jamaica, que es que estas 3 selecciones tienen que pensar ya también en la Copa América, considerando que en esta ronda de la eliminatoria no deberían tener problemas. Entonces empiezan ya a regular un poco las fuerzas, a guardarse algunos futbolistas, como el día de hoy que no estuvo Mijail Antonio, por ejemplo, en el caso de Jamaica, pero pues al final igual Jamaica, sea como sea, no debió haber sufrido frente a una Dominica que fue vapuleada por la selección de Guatemala. Entonces pues hay un poco de crítica frente a Jamaica, pero bueno, al final igual consigue la victoria. Vemos cómo se coloca en el segundo lugar, eso sí, porque Guatemala se ha paseado por los primeros 2 partidos, 6-0 y 0-3, lo cual los deja con un 9 de gol diferencia sin recibir goles. La selección chapina, Jamaica en el segundo lugar con los mismos puntos, pero apenas apenas ha ganado los 2 encuentros por un gol de diferencia, el 1-0 a República Dominicana y ese 2-3 frente a Dominica, y ya después tanto República Dominicana como las Islas Vírgenes Británicas como Dominica con 0 puntos, -1, -3 y -7 de gol diferencia para estas selecciones. República Dominicana que enfrentará el martes a las Islas Vírgenes Británicas en un partido que es vital para esta selección hispanoparlante en sus aspiraciones por ver si puede competirle tanto a Guatemala como a Jamaica. Aquí les presento mis porcentajes previos a que se diera esta victoria por la mínima de Jamaica, y aquí los actualizo. Este es el que más cambios tiene porque cambió a 4 selecciones. Comenzamos con Jamaica, a la cual le bajó de 92 a 84 por esas dudas que empieza a generar, porque no está siendo la amplia favorita que creíamos, o que al menos en el papel lo era, y posiblemente consigue los resultados y posiblemente estará en la siguiente ronda, pero hay que bajarle un poco por esas dudas que ya siembra Jamaica. Entonces le bajo ese 8% a la selección jamaiquina. A Guatemala, que por estos resultados le subo de 72 a un 78 por su buen paso firme. Eso sí, tomando en cuenta, en el mismo caso que Nicaragua, que solamente se ha enfrentado a Dominica y a las Islas Vírgenes Británicas, a Guatemala todavía le hace falta enfrentarse
a sus rivales directos, y la selección de República Dominicana, que también le subo de un 33 a un 36%, entonces la mantengo ahí en la pelea. Y aquí es la misma explicación, ¿por qué tiene más Jamaica que Guatemala si por diferencia de gol los chapines están por delante? Bueno, por lo mismo, Jamaica ya se enfrentó a República Dominicana, que es una de las tres que está en esta pelea, la venció aunque fuera por la mínima, mientras que Guatemala no se ha enfrentado a ninguna de ellas. Entonces por eso es que hago esta diferencia en cuanto a jerarquía, digamos, y porque también vuelvo a lo mismo, Guatemala nunca ha clasificado a una Copa del Mundo, tiene que demostrarlo en la cancha. Jamaica tampoco es que tenga un historial enorme, pero ya vimos cómo dejó por fuera a Canadá en la Liga Naciones anterior, tiene un muy buen plantel futbolístico que tal vez en este momento está sembrando muchas dudas, pero pues está esa diferencia y por eso son los porcentajes. Y finalmente me paso al grupo F, en el que San Vicente y las Granadinas cayó 1-3 en casa también, entre comillas, porque fue en Paramaribo, en la capital de Surinam, 1-3 frente a la selección de El Salvador, otra selección que deja muchas dudas a pesar de que consigue la victoria. Yo creo que El Salvador, el punto es que muy pocos se animan a hacer cosas distintas. Jairo Enríquez fue el que lo intentó hoy, porque al minuto 10 hizo un gran remate desde fuera del área que puso en ventaja a la selección salvadoreña, pero antes de irse al descanso llega el empate de Alex Anderson, empiezan otra vez las dudas y ya en el segundo tiempo yo creo que El Salvador entiende un poco mejor cómo jugar, que es más al toque, más a crearle presión a la defensa de esta selección caribeña, y así llegaron los goles de Tejada al 60 y también de Nelson Bonilla al 83 para que El Salvador, no es que no sufriera, porque yo creo que sufrió bastante para conseguir esta victoria, vuelve a hacerlo luego de muchísimo tiempo de no ver los 3 puntos, así que para El Salvador al menos hay algo positivo ahí en el horizonte, pero sí creo que siembra muchas dudas de cara a su candidatura a clasificar a la Copa del Mundo. Yo creo que aún si lograra meterse a la tercera ronda, que en este momento sigue siendo una duda por su duelo directo frente a Puerto Rico, ya después para la tercera ronda lo vería muy complicado para esta selección centroamericana si no empieza a cambiar ya su panorama. Pero vemos cómo se coloca de momento en segundo lugar, 6 puntos para Surinam, 4 para El Salvador, 1 para Puerto Rico y en el fondo Anguila y San Vicente y las Granadinas. Puerto Rico que precisamente jugará frente a la selección de Anguila el próximo martes. Aquí vemos mis porcentajes antes de esta victoria de la selecta y aquí los actualizo. Paso a El Salvador de un 55 a un 60, a Surinam le subo un 1%, de 91 a 92, porque yo creo que todo esto le beneficia a la selección de Surinam, y a Puerto Rico la sube de 45 a 46 y le bajo de 8 a un 1% a la selección de San Vicente y las Granadinas. Así que aquí lo mismo que el último análisis, los últimos 3 análisis de los grupos, la pelea está entre 3, aunque yo creo que ya Surinam se despega y es la que es candidata a quedar en el primer lugar, y la pelea está en ese segundo lugar entre El Salvador y la selección de Puerto Rico, que además igualaron la primera fecha, igualaron la casa de El Salvador. Entonces yo aquí pongo un poco más a El Salvador por el hecho de que ya ellos consiguieron una victoria frente a San Vicente y las Granadinas. Hay que ver, y yo creo que importa mucho, por cuánto pueda vencer, si es que gana Puerto Rico a la selección de Anguila, y eso va a ponerle muchísima presión a la selección de El Salvador para sus partidos de junio de 2025. Pero así están mis porcentajes, y por supuesto nada más les comento que el próximo martes serán los 6 partidos que ya cierren esta ventana FIFA. El grupo A, Cuba frente a las Islas Caimán en Santiago, San Cristóbal y Nieves frente a Bahamas en el grupo B, por el grupo C, Santa Lucía frente a la selección de Aruba en Barbados. Ahí mismo también jugarán Guyana frente a Belice por el grupo D. Por el grupo E, la República Dominicana recibirá a las Islas Vírgenes Británicas en San Cristóbal, y por el grupo F, Puerto Rico que enfrentará a Anguila, como estaba comentando, en Bayamón allá en Puerto Rico. Partidos que tal vez no definen tanto en algunos grupos, pero para otros sí importará mucho por cuánto sobre todo puedan ganar varias de estas selecciones frente a los rivales en teoría más accesibles. Pero este es el panorama, como les decía, ya para las selecciones más fuertes como Honduras, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Haití, Curazao, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Jamaica, El Salvador, Surinam. Ya no hay acción eliminatoria hasta junio de 2025, sí tendrán que esperar un año todas estas selecciones para volver a verse las caras o para volver a tener este sentimiento de clasificación para la Copa del Mundo. De momento quiero conocer sus opiniones de los partidos del día de hoy, de lo que sucedió, de los porcentajes que le dan a cada una de estas selecciones, así que los leo en los comentarios. Dejen un like, compartan este video, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo este proceso mundialista
todo lo que se viene de Copa América, también lo que se viene de las eliminatorias, y nos vemos el próximo martes también para repasar lo que suceda con esos últimos 6 partidos de esta ventana FIFA.